¿Cuáles son las actitudes cristianas tradicionales acerca de la Torá? El siguiente ejemplo que vamos a poner en esta ocasión, Shalom mis queridos Ajim, ante todo, como decía, vamos a poner un ejemplo ficticio, pero trágicamente no lo es en cuanto a su contenido. Esta trama tiene lugar con palabras semejantes, pronunciadas por todo el mundo, todos los domingos por la mañana, por algún dirigente espiritual descaminado. Un pastor incauto se dirige hacia el púlpito de la primera iglesia de los engañados, abre sus notas y declara en voz alta: la ley no es válida, se ha terminado, se ha cumplido, era una carga, estaba en medio, era una obstrucción y causaba carnalidad. Alabado sea Dios, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Puede alguien decir un alto amén por amor a Cristo? Él nos amó tanto que clavó esa Torá, la ley, en la cruz. Por lo tanto ha tocado a su fin, ha desaparecido. Los cristianos son libres de la esclavitud. Oren por ellos. Por los judíos, son unos legalistas. Cristo clavó todas esas cosas judías que eran una carga a su cruz. Aleluya. Qué lástima, ¿no? Permítame primero que afirme mi conclusión y a continuación que vuelva atrás en respuesta a lo que acabamos de mencionar. No solo es que la mayoría de los que están escuchando han escuchado algo parecido, sino que a muchos se les ha metido a martillazos y a machacado en su psique, de modo que se ha vuelto ahora parte tanto de la manera de pensar de la iglesia como de la teología, habiendo oído la repetición de estas verdades a medias, verdades veladas y mentiras. Ahora tenemos dificultad para creer la verdad tal y como será expuesto en las Escrituras. Al comenzar, examinaremos con profundidad algunos textos de las Escrituras del Nuevo Pacto. Debemos primero afirmar claramente que cualquier iglesia que se trague esas monsergas religiosas ha perdido la habilidad, la inteligencia y la unción que Yahweh ha impartido a los verdaderos talmidín para alcanzar al Israel judío con el Evangelio. El designio original de Elohim era conceder poder a su cuerpo para que pudiesen tener habilidades, ser cultos sensibles y totalmente capacitados para llevar la salvación de Yahweh al pueblo de Israel. Sin embargo, si las iglesias deciden tragarse la exegesis de su predicador y con frecuencia la espiritualización de los pasajes de las Escrituras, entonces la pérdida de la habilidad para interpretar debidamente la palabra de Yahweh siempre dará como resultado un alcance inefectivo de cara a los judíos. ¿No les parece, mis ahí? Para expresarlo de otro modo, si creemos las patrañas religiosas que se presentan en cada sermón ficticio, como el que mencionamos, dará siempre como resultado un fracaso total a la hora de ganar al Israel judío para Yahshua. Por desgracia, estas doctrinas son tan amplias y extensamente creídas que Yahweh no ha tenido más remedio en estos últimos días que eliminar el corazón y la unción apóstata y religiosa creada por el hombre en las iglesias. Pues no me avergüenzo de las buenas noticias, porque es el medio poderoso de Yahweh de traer salvación a todo aquel que permanece, confiando al judío especialmente, pero igualmente a los gentiles. Esto nos dice la palabra de Yahweh en el libro de Romanos 1:16, hacia Israel, y ha transferido claramente su unción evangelística al moderno movimiento mesiánico de Israel. Antes de que se sientan ofendidos algunas personas que escuchan por esa atrevida afirmación, piense por favor en dos puntos muy importantes. En primer lugar, el actual judaísmo mesiánico solo tiene unos 30 años de existencia, desde más o menos 1964, pero en poco más de 30 años, más judíos, muchos más, han sido ganados y salvos que los 2000 años de ineficacia de la iglesia cristiana. El moderno movimiento del judaísmo mesiánico se compone de aproximadamente 500.000 judíos con más de 400 congregaciones por todo el mundo
y su crecimiento continúa siendo rápido en Israel. Tan solo se ha plantado 40 congregaciones el moderno movimiento mesiánico en Israel. Comenzó a principios de 1980 y es la pieza final del rompecabezas que une al remanente fiel de efraimitas llamados a salir de las iglesias y a los judíos mesiánicos en un solo hombre nuevo y una nación llamada israelitas en la nación de Israel, todos unos en los brazos eternos de Yahweh. Aleluya. Existe un amplio precedente bíblico que podemos leer, mis queridos Sahim. Vamos al libro de Mateo, Matillá 21:43. Dice: por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Yahweh y se les dará una tribu que producirá frutos. ¿De qué Yahweh transfirió la comisión una vez y por lo tanto actuó por hacerlo de nuevo? Aunque el Israel del primer pacto fue llamado a convertirse en la luz y la sal de todas las naciones de la tierra, su falta de obediencia a la voluntad de Yahweh, al evangelismo mundial por medio de las enseñanzas de Yahweh, incluso mientras la nación israelita se hallaba aún en la tierra, hizo que diese la comisión a la comunidad mesiánica, el Israel del pacto renovado, para que hiciese un mejor trabajo. Vamos a ver, Mateo 21:43, dice: y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Matillá 28:20. Pero Yahweh no dejó ni mucho menos de mostrar su favor a Israel y no reemplazó a Israel jamás con ninguna iglesia. Sencillamente tomó una asignación que no se había realizado y la transfirió a un grupo diferente de israelitas nacidos de nuevo, o aquellos que no eran una nación, después de haber sido originalmente una nación, según las Escrituras. Era el Loamín o Efraín, Israel. En la actualidad Yahweh ha repetido este patrón. El sistema eclesiástico creado por el hombre no puede ahora ni nunca conseguirá evangelizar a los judíos con éxito. Esa labor le ha sido encomendada al Israel mesiánico. El sistema eclesiástico creado por el hombre tiene una amplia incapacidad, un amor superficial y una comprensión equivocada de la relación eterna de la Torá con todo Israel. Cuando y si las fórmulas de la iglesia se hicieron para el ministerio evangelístico, en el pasado lo hicieron de una manera totalmente incorrecta, que no es bíblica en lo que a los judíos se refiere. De ahí que apareciese el moderno Israel mesiánico, que está llevando a cabo la labor de la salvación de todo Israel, realzando el sionismo y el cumplimiento de la Torá para todo Israel. El dilema de la actual iglesia comenzó con una teología deficiente, con malas traducciones y con traducciones descaradamente equivocadas de las Escrituras. Según piensa el hombre en su corazón, así es. Lo cree usted, determinará su manera de pensar, y su manera de pensar decidirá su comportamiento. La iglesia sigue continuando con su esfuerzo después de 2000 años por divorciarse totalmente de las raíces hebraicas, con su propagación de su prejuicio anti-Torá, con raras excepciones, por supuesto. Debido a estos equivocados esfuerzos misioneros, ¿cuántos judíos salvos van a su iglesia? El evangelio en la actualidad les resulta difícilmente reconocible a los judíos, a pesar que tuvo su nacimiento en la matriz judía y fue mecido en una cuna judía. Es totalmente comprensible que si la iglesianitis está equivocada respecto a la voluntad de Yahweh para los judíos y los israelitas antes, y lo que es más importante, después de la salvación, la mayoría de los judíos e israelitas continuarán rechazando el producto de la iglesia, que ha sido impregnado y producido en medio de mucho paganismo. Debemos pues comprender, por ejemplo, que los judíos no celebrarán jamás conejito de Pascua ni Navidad en lugar de las fiestas del Eterno, como el Pesaj, por ejemplo, amada por Yahweh. ¿Por qué habrían de hacerlo? No ha habido nunca una presentación de la iglesia, del evangelio, que haya permitido a los judíos y a los israelitas permanecer en su llamado estado. Ese es el quid del problema,
Consideremos unos cuantos breves ejemplos en el Brit Hadashah, normalmente enseñado con una perspectiva antisemítica por los hombres, a pesar de que fue escrito por Yahweh para confirmar a todo Israel en su relación eterna con la Torá. Los problemas no se encuentran en el Brit Hadashah, sino en el mal uso que hacen las iglesias de diferentes pasajes de las Escrituras. Vamos a ver unos ejemplos, mis queridos Sahim. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a verlo al libro de Romillín, Romanos 10:4. Dice así: porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Mal traducido. La Torá se ha acabado en la vida de todos los creyentes. El versículo 4, porque la meta a la que el Tanat apunta es el Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que confían. Romanos 10:4. ¿Cuál es el verdadero entendimiento, mi hermano? La palabra fin en griego es teleos, que se traduce con exactitud como objetivo. Este pasaje dice en el griego original lo siguiente: el Mashiach es el objetivo de la Torá para justicia a todo el que cree. Por lo tanto, el texto no enseña el fin de la Torá para los creyentes. ¿Qué les parece, mis hermanos? Entre uno de los tantos errores de la iglesia cristiana. El pueblo judío no aceptará jamás un evangelio que enseña falsamente la terminación de su amada Torá, que es su licencia de matrimonio, literalmente hablando con Yahweh. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 15 al 18. Dice: y abolió en su carne la ley de los mandamientos, formulados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. El versículo 15, destruyendo en su propio cuerpo la enemistad ocasionada por la Torá, con sus mandamientos, manifestada en la forma de ordenanzas. Él hizo esto para crear en unión con él mismo de los dos grupos una humanidad renovada y entonces hacer shalom. Versículo 16, para así reconciliar para Yahweh ambos pueblos en un solo cuerpo, siendo ejecutado como un criminal. Entonces mató en sí mismo esa enemistad. 17, también cuando vino, él anunció como buenas noticias: shalom a ti que estás lejos y shalom a aquellos que están cerca. El 18, noticias que por medio de él ambos tenemos acceso en un espíritu al Padre. Mal traducido. Una vez más, el Mashiach abolió la ley de los mandamientos del Antiguo Testamento a fin de permitir a los creyentes introducirse en la gracia de Yahweh y para que puedan tener paz con los judíos. No. Eso es totalmente equivocado. ¿Cómo es la verdadera comprensión, mis queridos Sahim? Este pasaje afirma claramente que lo único abolido por la carne del Mashiach es la enemistad o el odio entre los judíos y los que no lo son, no la Torá misma. Esta enemistad fue causada por mandamientos y ordenanzas extrabíblicos, tradicionalmente rabínicos, nunca por Yahweh, que invitó continuamente a los que no eran israelitas a que se queden y tuviesen comunión con el Israel nacional por medio de la Torá. En Mateo 5, Matías 5, del 17 al 19, podemos leer así: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Si es verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iot, ni una virgulilla pasarán de la Torá, no hasta que lo que tenga que suceder suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mivot y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. Yahshua, haciendo uso de los términos más claros posibles, enseña que la Torá no será nunca abolida por sí mismo, ni por el Rat Shaul, ni por nadie, más que como es natural. Yahshua advierte en Mateo 5:19 que solo los que son niños espirituales enseñarían jamás que la Torá ha sido anulada o abolida. Esto hace que el cristianismo se enfrente con dos opciones. O bien Yahshua y Pablo eran de un mismo acuerdo enseñado por el mismo Ruach HaKodesh, lo eterno de la Torá, o Rat Shaul Pablo era el más pequeño en el reino de Elohim y contradice directamente las enseñanzas de Yahshua, lo cual haría que resultase invalidada la mayor parte de las escrituras de
el Briat Hashem o del pacto renovado. Vamos a ver un tercer ejemplo. Colosenses 2, 13 y 14. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos no era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en su estaca. Ustedes estaban muertos por sus propios pecados, esto es, por su prepucio, su vieja naturaleza, pero Yahweh les dio vida juntamente con el Mashiach, perdonando todos sus pecados. Él canceló el documento de deuda en contra nuestra por causa de las regulaciones, estaba como testimonio en contra nuestra, pero Él lo removió clavándolo en la estaca de ejecución. Eso podemos ver en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13-14. La mala traducción, ¿qué nos dice aquí? En la mala traducción, Yahshua clavó todas las ordenanzas escritas y las leyes que eran contrarias a los creyentes, incluyendo todas las partes de la Torá en su cruz, y por lo tanto ya no se pueden aplicar. Pero ¿cuál es la verdad, mi querido Sahin? El verdadero entendimiento. Un examen cuidadoso del texto revela que la Torá no fue clavada en la cruz, sino más bien la lista escrita de Yahweh y el registro de todos nuestros pecados y la deuda que teníamos con Él. Muchas de las mejores traducciones dicen sobre este pasaje certificado de deuda en lugar de decir ordenanzas escritas. Alabado sea Yahweh, que nuestro bendito Mashiach clavó nuestros pecados contenidos y escritos por Yahweh mismo en un certificado celestial, que el árbol del sacrificio, este certificado de deuda, era contrario a nosotros y en contra nuestra, hasta tal punto que impedía nuestra entrada en el cielo. Yahweh no diría jamás que su palabra iba a ser abolida. Es más, según Romanos capítulo 7, el Rav Shaul reiteró repetidamente que la Torah es justa, santa y buena. La palabra de Yahweh nos dice al salmista en Salmos 119, 105, es una lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. No ha sido nunca ni es actualmente contraria a nuestra espiritualidad, necesitando ser abolida. Romaín 7:14 dice, enfatiza que la Torah es espiritual. Lo que quedó enfático y permanente clavado en la estaca fue nuestro certificado de deuda personal por nuestro Salvador personal, porque iba la Torah viviente, Yahshua, a venir a negar y cancelar la Torah escrita que Él dio. ¿Acaso ese es un pensamiento sólido? Totalmente equivocados en el mundo occidental. Si Yahshua pudiera abrir sus ojos y ver como nosotros algún día estuvimos como ellos, mis queridos Sahin. Bueno, sigamos otro ejemplo. Cuarto ejemplo lo vemos en el libro de Colosenses, capítulo 2, del versículo 16 al 23. Por tanto, nadie juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece al Mesías. Por tanto, no dejen que nadie los juzgue a conexión a la comida y la bebida con relación a una festividad judía o Rosh Hashanah o Shabbat. Estas son sombras de cosas que han de venir, pero el cuerpo es el Mashiach. No permitan que nadie les niegue su premio, insistiendo en que mortifiquen el cuerpo o dando culto a los ángeles. Esta gente siempre se basa en alguna misión que han tenido y vanamente se hinchan a sí mismos por su apariencia humana. Ellos se equivocan a no sujetarse a la cabeza, de quien todo el cuerpo recibe provisiones y siendo mantenido unido por las coyunturas y ligamentos, crece como Yahweh desea que crezca. El versículo 20, si juntamente con el Mashiach ustedes murieron a los espíritus elementales del mundo, entonces ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se dejan molestar por sus reglas? Tales como, el versículo 21, no toques esto, no comas aquello, no uses esto otro. Dichas provisiones se relacionan con cosas diseñadas a destruirse con el uso, no por ser rechazadas, y son basadas en mandamientos y enseñanzas de hombres. El versículo 23, ellas en verdad tienen la apariencia exterior de sabiduría, con sus observancias religiosas autoimpuestas así, falsa humildad y ascetismo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la vieja naturaleza. Eso lo vemos en Colosenses 2, del 16 al 23. ¿Cuál es la mala traducción, mis queridos hermanos? La mala traducción dice, puesto
que el Mesías es la realidad, el objetivo de la Torá, las fiestas, Shabbatot y otros cumplimientos relacionados con el antiguo pacto, así como estas doctrinas son legalismos y han sido reemplazadas por la realidad del Mesías. Si no cumple usted la ordenanza y las fiestas del antiguo pacto, no se preocupe por ello, no deje que nadie lo juzgue. ¿Cuál es el verdadero significado a esto que hemos leído, mis hermanos? Para empezar, estos versículos no enseñan a nadie que descuide las fiestas de la Torá. Y el Shabbat, que es el séptimo día, afirma sencillamente que ningún creyente debe de juzgar a otro por la manera que observa estas leyes y acontecimientos, puesto que Colosenses está escrito para los que no son judíos, para los efraimitas y creyentes que no eran israelitas. Estos versículos dan por sentado que los creyentes efraimitas pueden observar estos días de manera diferente. Por lo tanto, cuando lo hagan, no se lo hacen. No juzguéis la manera de practicarlas o el método de otros creyentes. En Colosenses 2:20, el Rab Shaul advierte a la gente de la iglesia que observaba las normas del mundo. ¿Acaso es la palabra de Yahweh algo mundano? No, de acuerdo a lo que dice Romanos 7:14. La Torah es espiritual y llena del Ruach HaKodesh. En Colosenses 2:21, algunas de las normas del mundo unidas a la sencillez de la Torah por el hombre no regenerado, Colosenses 2:22, es prueba definitiva de que el Rab Shaul estaba advirtiendo a los efraimitas que regresaban y a los creyentes que no eran israelitas que cuando observasen las fiestas eternas de Yahweh no debían de observarlas de la manera que lo hacían los rabinos tradicionales. El cumplimiento rabínico tradicional de las fiestas bíblicas puede estar lleno de mandamientos de hombres, así como de añadiduras de parte del hombre. El tema, mis queridos Sajín, de Colosenses 2, 16 al 22, no es si se practica, sino cuando practiquemos las fiestas. El razonamiento fundamental del Rab Shaul es no juzgar la metodología de la práctica y no añadir doctrinas extra bíblicas a la observación. Vamos a ver un quinto ejemplo. Hebreos 8:13. Al decir nuevo, ha declarado caduco al primero, y lo que es hecho viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Al usar el término nuevo, él ha hecho el primer pacto viejo, y es algo que se está haciendo viejo, algo en el proceso de envejecimiento. Está en camino de desaparecer completamente. Hebreos 8:13. ¿Cuál es la mala traducción? Mis queridos Sajín, puesto que lo nuevo ha llegado por medio del Mesías Yahshua, la Torá y el Tanat del antiguo pacto han quedado obsoletos, han sido abolidos y han desaparecido, de modo que ya no tienen nada que ver con nuestro caminar con Yahweh. Eso no es verdad, totalmente equivocados. ¿Cuál es el verdadero entendimiento? Un texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto. El aislar este versículo puede causar un gran daño a su salud espiritual. Hebreos capítulos 7, 8 y 9 hablan todos ellos de cambio en el sacerdocio. El antiguo sacerdocio levítico ha sido reemplazado por el sacrificio del Mashiach. El sacerdocio celestial del Melquisedec ha dejado el sacerdocio levítico obsoleto. El sacerdocio levítico será, sin embargo, restaurado según Éxodo 29, 9, Ezequiel 40, 48. Vamos a ver, dice, ponle las bandas alrededor de ellos, Aarón y sus hijos, y pon los atuendos de cabeza en sus cabezas. El oficio de Cohen será de ellos por regulación perpetua. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Éxodo 29, 9, dice, me trajo al vestíbulo de la casa y midió en 8 pies y 3/4 el grosor de las paredes en cada lado de la entrada. En cada lado estas paredes se extendían 5 1/4 pies de las paredes del lado del vestíbulo. Ezequiel 40 al 48. Cuando Shaul escribió estos versículos, el templo del monte Moriah estaba aún en pie, juntamente con su sistema de sacrificios. Él predijo de manera profética que en el año 70, antes del Mashiach, ese medio pasado de moda de la expiación desaparecería totalmente, que es lo que sucedió. Si las enseñanzas antisemíticas de muchas iglesias son correctas, y este versículo se refiere a la Torá como un todo, entonces resulta que Shaul y Yahshua no concuerdan. En Matías 5:18, Yahshua nos asegura que la Torá no desaparecerá ni se volverá anticuada, hasta que no queden establecidos una tierra nueva y un cielo nuevo, como dice en Apocalipsis, en Igalú 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
pues el cielo viejo y la tierra vieja habían pasado, y el mar ya no estaba allí, al final de esta era. Es más, según, como dice Mattías 5:19, si Shaul enseñó equivocadamente que la Torá estaba siendo reemplazada por el nuevo pacto, como dice Hebreos 8:3, a Shaul se le hubiese llamado el menor, si jamás se le hubiese ocurrido enseñar a los demás talmidín que la Torá había sido abolida, anulada, o que había quedado anticuada. Elohim no hubiese permitido nunca a un hombre sin ley que poseyese una doctrina que fuera contradictoria, mis queridos Sajín, a las enseñanzas del único maestro, al único Raboni, Yahshua HaMashiach. Escribir estas 3/4 partes del Brit Hadashah. Las personas anárquicas son condenadas y no son nunca consideradas como verdaderos profetas. Así que, mis queridos Sajín, esta maravillosa enseñanza nos abra más los ojos, en especial aquellos que piensan que todo está abolido, cuando nada ha sido abolido, mis queridos Sajín. Que Yahshua nos continúe dando la sabiduría, en especial aquellos que aún tienen cegado el entendimiento, y espero que esta enseñanza nos dé un mayor alimento espiritual en cuanto a nuestros conocimientos. Les deseo un hermoso día, shalom, y que Yahshua HaMashiach nos siga bendiciendo. Toda Rabá, mi Sajín, toda Rabá.